Grace Patricia Kelly nació el 12 de noviembre de 1929 en Filadelfia, Pensilvania, en el seno de una familia tan acomodada que probablemente hasta las cucharitas detestaban hechas de oro. Su padre, John B. Kelly Sr., era un empresario exitoso y campeón olímpico de remo. ¿Quién necesita un superhéroe cuando tu papá es un millonario con medallas olímpicas? Ah, pero no te confundas, John Kelly era de esos tipos que no creen en excusas. Así que Grace, con toda su belleza, glamour y estilo, creció en un hogar donde el éxito no era una opción, sino una obligación. La madre de Grace, Margaret Catherine Mayer, era entrenadora de educación física, lo cual explica la estatura y figura esbelta que la actriz / princesa siempre mantuvo. Así que sí, familia rica, guapa y con expectativas altísimas. Ninguna presión, ¿verdad? A pesar de toda esta atmósfera de éxito deportivo y negocios, Grace Kelly tenía otras ideas en mente. Y no eran ideas del tipo, voy a seguir los pasos de mi padre y ganar una medalla olímpica. Lo de Grace era más bien lo opuesto. ¿Por qué remar o hacer dinero cuando puedes ser actriz y ponerte delante de una cámara, con vestidos caros y un foco de luz apuntándote en todo momento? A los 12 años, Grace ya había aparecido en obras de teatro escolares, y cuando llegó la adolescencia, decidió que lo suyo era el cine. Esta decisión no cayó del todo bien en la casa de los Kelly, ya que John Kelly consideraba a los actores algo así como vagabundos glamorosos. ¿Y ni hablar de las actrices? Según él, su hija estaba destinada a ser algo más respetable. Pero Grace, siempre con su cara de ángel y su determinación de acero, ignoró a su padre. En 1947, se mudó a Nueva York para estudiar en la American Academy of Dramatic Arts. La carrera de actuación comenzaba, y la oveja negra de los Kelly estaba decidida a brillar. Tras varios roles en teatro y televisión, donde, según las malas lenguas, ya estaba practicando su futuro papel de realeza, Grace tuvo su gran oportunidad en el cine en 1952 con la película Ignon, donde interpretó a la esposa de Gary Cooper. Cooper, que tenía 28 años más que ella, nada raro en Hollywood, fue uno de los primeros en caer rendido ante los encantos de Grace. Se rumorea que entre ambos hubo un romance durante el rodaje, algo que, si es cierto, no sorprende a nadie. Grace Kelly era como un imán para los hombres poderosos de la industria. Tras Ignon, su carrera despegó como un cohete espacial en dirección a Marte. En 1953, Alfred Hitchcock la eligió para protagonizar Dial M for Murder, y luego siguieron Rear Window y To Catch a Thief. Hitchcock adoraba a Kelly, y no es difícil ver por qué. Era la personificación de lo que él llamaba el hielo ardiente, una belleza aparentemente fría, pero con fuego bajo la superficie. Grace Kelly fue la reina de los romances. Antes de convertirse en princesa, Hollywood era su reino. Durante su carrera cinematográfica, fue vinculada románticamente con algunos de los actores más famosos de la época. Y aquí empieza lo jugoso. Primero, Gary Cooper, con el que, como mencionamos antes, tuvo un supuesto romance en el set de Ignon. Luego vino Clark Gable, con quien compartió pantalla en Mogambo. Se dice que durante el rodaje, Grace y Gable tuvieron un tórrido romance. ¿Qué más da que él fuera 28 años mayor? Para Grace, el amor no entendía de números. Después vino William Holden, otro galán de la época. Holden estaba casado, lo que no impidió que ambos vivieran un romance clandestino. Y si la cosa no era ya lo suficientemente complicada, también estuvo vinculada con el diseñador de moda Oleg Cassini, que la había pedido en matrimonio. ¿La respuesta de Grace? Un no elegante y discreto. Para entonces ya tenía la mirada puesta en algo mucho más espectacular, un trono. Aquí es donde la vida de Grace Kelly da un giro argumental digno de cualquier telenovela. En 1955, mientras asistía al Festival de Cine de Cannes, conoció al príncipe Rainiero III de Mónaco. Ah, sí, el clásico, me enamoro de un príncipe en la Riviera Francesa, tan normal como conocer a alguien en Tinder hoy en día. Rainiero no era un príncipe cualquiera. Gobernaba el pequeño pero lujoso Principado de Mónaco, un lugar que, como bien dijo alguna vez Grace, era perfecto para la realeza. Después de solo unos meses de cortejo epistolar y visitas transatlánticas, Grace y Rainiero anunciaron su compromiso en enero de 1956. Esto provocó la furia y el desconcierto de Hollywood, que veía como una de sus mayores estrellas los dejaba por una vida de palacios y tiaras. La boda, celebrada el 19 de abril de 1956, fue un evento digno de cuentos de hadas.
Grace llevaba un vestido de novia diseñado por Ellen Rose, que fue un regalo del estudio MGM, porque, claro, ¿quién paga su propio vestido de novia cuando eres Grace Kelly? La ceremonia fue televisada y vista por millones de personas en todo el mundo. Grace Kelly pasó de ser una estrella de cine a una princesa de la vida real, con todo el glamour, las tiaras y las cenas de gala que vienen en el paquete. Pero ser princesa no era tan fácil como parecería. Una vez en Mónaco, Grace se encontró atrapada en un papel donde las cámaras no eran tan amables. Tenía que cumplir con sus deberes reales, criar a 3 hijos, Carolina, Alberto y Estefanía, y lidiar con un príncipe que, según se rumorea, no siempre era el más fiel de los esposos. Rainiero era, por decirlo suavemente, un hombre complicado. Mientras tanto, Grace sacrificaba su carrera cinematográfica por completo. En más de una ocasión, Hitchcock la llamó para ofrecerle papeles, pero cada vez tenía que rechazarlo. Era la princesa de Mónaco, y una princesa no podía hacer algo tan vulgar como actuar en películas. Al menos no en los años 50 y 60. Detrás de la fachada perfecta de la familia real de Mónaco, había bastante drama. Se ha hablado de la infidelidad de Rainiero, pero Grace no se quedó atrás en los rumores. Se dijo que tuvo varios affairs durante su vida como princesa, algunos con altos dignatarios europeos, otros con figuras del mundo del arte y la cultura. Y aunque nunca se confirmó nada, lo que está claro es que la vida en un palacio no era tan perfecta como parecía. Uno de los rumores más oscuros fue que Grace nunca se adaptó completamente a su vida como princesa. Se sentía atrapada, en ocasiones, profundamente deprimida. Aunque seguía cumpliendo con sus deberes oficiales, en privado sufría por la vida artística que había dejado atrás. La tragedia, una muerte que sigue envuelta en misterio. El 13 de septiembre de 1982, Grace Kelly sufrió un accidente automovilístico mientras conducía su Rover por las curvas traicioneras de las montañas de Mónaco. Iba acompañada de su hija menor, la princesa Estefanía. Aunque inicialmente se dijo que Grace había perdido el control del coche debido a un derrame cerebral, no faltan las teorías conspirativas que sugieren que hubo algo más oscuro detrás de su muerte. Algunos dicen que Rainiero, consciente de sus infidelidades y sus deseos de volver a Hollywood, podría haber orquestado un accidente conveniente. Otros sugieren que fue Estefanía quien conducía el coche, y que las versiones oficiales fueron alteradas para proteger a la princesa adolescente. Lo cierto es que la muerte de Grace Kelly sigue siendo un tema rodeado de misterio, y Mónaco se ha asegurado de que nunca sepamos toda la verdad. Grace Kelly dejó un legado que va mucho más allá de sus películas o su título de princesa. En vida, fundó organizaciones benéficas, incluyendo la Fundación Princesa Grace de Mónaco, dedicada a apoyar a artistas emergentes. Su estilo sigue siendo icónico, y su boda con Rainiero sigue siendo la vara con la que se mide toda boda real. Grace nos mostró que puedes tenerlo todo: belleza, talento, una carrera exitosa, un príncipe como esposo y 3 hijos. Pero también nos recordó que la felicidad verdadera a menudo tiene más que ver con la libertad personal que con el glamour externo. Su vida es un recordatorio eterno de que no todo lo que brilla es oro, incluso si eres una princesa.